En vivo y en directo nos vamos al Centro Cultural Kirchner, CCK. En estos momentos, un homenaje al presidente del Brasil, por supuesto el anfitrión, el presidente argentino Alberto Fernández, pero también al ministro de Cultura Tristan Bauer, que con un espectáculo con nuestros queridos artistas le dará marco no solo a los acuerdos económicos que se han firmado, que se están proyectando, sino también a la integración de esta América que necesita una vez más y por siempre estar cerca. ¿Y qué más y qué menos que nuestros grandes artistas? Sabemos que ahí estará la Teresa Parodi, que estará el León Gieco, que estará el Víctor Heredia y esa alfombra roja. Y nuestros granaderos le darán también la bienvenida a este ilustre visitante oficial, un hombre que por tercera vez ocupa la presidencia del Brasil. Luego de ser difamado, detenido, pero ahí lo tenemos a Evo Morales, don Evo Morales, y como a modo de espejo, fíjate vos todo lo que ha ocurrido. Me vino, ¿sabés qué? Una imagen brutal recién cuando lo vi a Bauer abrazando a Evo. Tuve el privilegio, mirá, ahí está Bauer, está Scioli, nuestro embajador, el presidente. ¿Sabés que me vino esa mano que tiene Tristán ahí? Tuve el privilegio de compartir el vagón de ese tren que fue a Mar del Plata para decirle no al ALCA. ALCA al carajo, le dijo Chávez en su momento al presidente Bush, presidente de los Estados Unidos. Y América se ponía de pie, se ponía de pie. Y tenías a Correa, reitero, y tenías a Lula, tenías a Néstor Kirchner. Fíjate vos cómo la historia va reciclándose en su propio destino. Y no por casualidad. Mirá, estaba también pensando cómo me lleva la memoria ida y vuelta. Entre el 15 y el 19 apagaron la imagen de Eva. Lo que costó volver a que ese centro lleve el nombre de CCK. ¿No es cierto? Y ahí está, mirá. Y yo sé lo que le está mostrando el presidente. Lo puedo imaginar. ¿Sabe lo que está enfrente? Vos los estás viendo en todo el país. La estatua de Juana Zurduy. Que el pueblo de Bolivia, durante el mandato de Evo Morales, le obsequió a la Argentina. Ahí enfrente, la valiente heroína de las luchas por la independencia, Juana Zurduy. Y una vez más América Latina. Cuánto hemos trabajado y peleado por esa América Latina, por nuestra América, toda nuestra América, toda Centroamérica, toda la América total. Es cierto que los gringos te dicen América para los americanos, pero solo el norte, toda la América. Pasa que hay proyectos continentales, hay proyectos imperiales. Este tipo de acuerdos sellan no solamente la bilateralidad, sino también la posibilidad de crecer entre nosotros para ser más fuertes. Que me meta. Hay algo muy importante, porque vos tenés una mirada, la macro, la economía, y también tenés una mirada social. ¿Qué pasó, Leticia Martínez, con esta CELAC social? Así es. Evo Morales, como lo veíamos recién justamente en las imágenes, participó hoy de lo que se conoce como la CELAC social, que básicamente son partidos políticos, bueno, por supuesto la presencia del exmandatario boliviano, organizaciones sociales, sindicales. Un poco lo que fue el discurso de Evo Morales fue justamente celebrar la participación actualmente de Brasil, que lo comentábamos, ¿no? Un Brasil que, después de haber dejado la CELAC durante el gobierno de Jair Bolsonaro, llega ahora con esta impronta de Lula da Silva y su canciller Mauro Vieira, que lo que dice es: queremos volver a darle prioridad a la región. De hecho, si bien por un lado lo va a hacer con respecto a la CELAC, también con respecto al Mercosur, que lo venimos comentando, ¿no? Con algunas diferencias también con el gobierno de Luis Lacalle Pou y del gobierno del ex gobierno de Jair Bolsonaro. Es interesante porque ¿quién pone la sangre en los pueblos? Las sociedades, sobre todo las periféricas. Está llegando, está aproximando, está alojándose en un hotel muy próximo, todos los mandatarios que están ahí. Ahí está ingresando el presidente del Brasil.
Y Horacio, déjame agregar que la CELAC social que mencionábamos recién, mañana se van a movilizar al mediodía para entregarles un documento qué bueno. denunciando el imperialismo y sobre Muy todo bien. los dirigentes de derecha y las posturas para darle justamente el espacio que consideran que se merece la cumbre de la CELAC. Ahí tenemos la imagen a pleno del presidente como anfitrión, el presidente Alberto Fernández. Lula, el abrazo de siempre. ¿Cómo se llaman? Hermanos. Hermanos, Sí. que hermanos del camino. La esposa de Lula, el abrazo de Tristán Bauer, nuestro ministro de Cultura, que ha preparado, ha organizado, no solo, digamos, fíjate, pensar que Evo Morales tuvo que refugiarse porque era blanco de un asesinato luego de ese golpe, que hoy, quien encabezó ese golpe está detenida y presa. La Yáñez le dice, pasa, estás en tu casa, estás en tu casa. De hecho, un Evo Morales que lo recuerda siempre, ¿no? Recuerda siempre el apoyo de la Argentina y de Alberto Fernández durante el golpe de Estado en Bolivia. Y hoy un Lula da Silva que también le agradeció a Alberto Fernández cuando lo fue a visitar a Curitiba cuando estaba preso, los más de 500 días que pasó preso. 500 días más preso. de 500 días presos e imposibilitado para postularse mirá esa en el historia 2018 de amor. también. Mirá esa historia de amor de Lula y su mujer. Lula tuvo primero la muerte de su nieto. Sí. Murió su esposa. 500 días preso. Y el amor también lo salvó. El amor de esa mujer también lo salvó. Yanja, socióloga que lo ha acompañado durante toda la campaña, una mujer que realmente tiene un rol muy relevante en la política y que en se la espera vida también ahora de en la un presidencia. ser humano. Que el amor también te salva. Claro. ¿Sí? El amor, mira, ahí está Celso Amorín. Celso Amorín, hombre que fue canciller de Lula en la gestión anterior y ahora está en el plan alto también asesorándolo. Por supuesto, el hombre de la docencia, Baradel. Baradel que también participó de la cumbre social, así que estamos viendo varios miembros que participaron hoy. Todo el de mundo esta CTA cumbre. está muy cerca de esa organización social. Y avanzando lentamente, lentamente. Qué cosa loca la historia. ¿Ustedes saben que ese edificio fue Correos? Claro. Sí, Ese correo, sí, sí. que todavía Emblemático. está en cuestión y en proceso, es una gestión todavía de la familia Macri. Ese hoy es el gran espacio de la cultura y de la comunicación. Qué cosa es escribir la historia argentina, ¿eh? Las idas y vueltas, las idas y vueltas. Ahí tenés, mirá qué imagen. Esto también forma parte de la historia argentina. Estos palacios en la construcción de la Argentina. Toda la generación del 80 y del 90. Interesante que hoy Lula dijo, ¿no? Se establece o se restablece una nueva historia para referirse al vínculo puntual entre la Argentina y Brasil. De hecho, hizo referencia a cómo eran las relaciones o el vínculo económico previo a llegar la primera vez al gobierno y cómo fue después de finalizado el gobierno y también durante el gobierno de Dilma Rousseff. Vos lo recordaste, Bolsonaro nunca quiso participar de la CELAC. No, se retiró de la CELAC y de hecho Lula pidió perdón por lo que consideró groserías de Bolsonaro con respecto a la Argentina. Y algo muy relevante que dijo Lula da Silva también es, les prometo, si hay algo que les puedo prometer, que voy a terminar el gobierno con el mayor vínculo con la Argentina, entre la Argentina y Brasil, en ese contexto que mencionábamos recién, ¿no? Nace una nueva historia en la llegada. Además, hay que recordar, es la primera visita que hace Lula como presidente y decidió hacerlo a la Argentina. De hecho, esta semana también va a visitar Uruguay. Se espera que el miércoles esté con el presidente Luis Lacalle Pou, sobre todo para tratar las diferencias que se dieron dentro del Mercosur, un Lacalle Pou que busca un tratado de libre comercio con China, así que Lula va a visitar también el país vecino de Uruguay. ¿Qué cosa los negocios? Los negocios, pero tampoco le puedes dar la espalda a la confraternidad continental.
y yo veo a la imagen quieta de esa Juana Zurduy. Remontémonos a 200 años atrás. Querían los españoles y los portugueses, ¿qué venían a hacer acá? A llevarse el oro y la plata. El oro y la plata. Y te subieron por la cordillera y te la bajaron por el mar. Se asentaron los portugueses en el país de Lula, con la esclavitud traída de África, pero para llevarse riquezas. Y hoy tenemos que pelear por nuestra agua, por nuestro litio, por nuestros minerales de la cordillera. 200 años, ¿ustedes entienden? 200 años. Y tenemos que seguir defendiéndolos. Ahí nuestros hermanos artistas le han puesto música, le han puesto verso, le han puesto poesía. Ahí hay una muestra muy interesante, se las sugiero, se las recomiendo, en los pasillos de ese hermoso hall que está reconstruido en el Centro Cultural, donde están todas las realidades del Brasil, desde la más profunda Amazonia hasta la vida cotidiana. Horacio, hacías referencia a 200 años atrás, pero ahora mucho más contemporáneo. Otra de las cuestiones que dijo Lula hoy en su discurso, y mencionábamos algo antes, que tiene que ver con Venezuela, ¿no? Decíamos que finalmente Nicolás Maduro no va a venir. Pero ¿qué decía Lula cuando un periodista le preguntó acerca de qué considera que se tiene que hacer con este país? Bueno, él lo que decía es no aislarlo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Hay que llevar el diálogo, hay que incluirlo, porque estoy en contra de las injerencias que se han dado en el proceso venezolano. ¿Cuántos años Estados Unidos años sigue bloqueando a Cuba? Exacto. Inexplicablemente. La Guerra Fría se terminó. Y ellos bloquean a Cuba. Más de 6 décadas de bloqueo a Cuba. De hecho, Lula también pidió por eso. Recordemos que además también está allá en la Argentina el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. De hecho, Lula decía, bueno, así como condeno la ocupación rusa en Ucrania, también condeno esta injerencia en países como Venezuela y Cuba y el bloqueo. Creo en la autodeterminación de los pueblos y, como mencionábamos antes también, como pido o lo que pido y quiero para Brasil, también lo quiero para Venezuela, que es la soberanía de su país. Aquí estamos en exclusiva con imágenes en vivo desde la televisión pública, mostrando no solo esta visita que nos honra del presidente Lula, ahí acompañado con su mujer, pero con todo su cuerpo gubernamental, con su ministro de Economía, que lo vimos con nuestro par Sergio Massa, anunciando esta moneda en común, los acuerdos bilaterales, esta agenda social que también abarca y es transversal a todos los sectores de Argentina, no es solamente negocios. ¿Qué lugar va a tener los trabajadores? Vos recordá que Lula viene del Partido de los Trabajadores, del PT. Pensemos que cuando Lula era apenas un joven operario, y por ser operario también una máquina le liquidó una de sus falanges, un trabajador reivindicaba el lugar de los trabajadores. Pero el lugar de los trabajadores no es lo mismo hoy fabricar un auto que hace 60 años atrás. Hoy la tecnología, la robótica ha replanteado también, por eso la agenda social. ¿Qué hacemos entre todos con millones de seres humanos para que tengan trabajo? Un trabajo digno. Un trabajo digno. A otros les importará arrancar un árbol como a Bolsonaro y su gente. A otros, en este caso, por eso no es casualidad tampoco que Lula se haya asociado gubernamentalmente al hombre más fuerte de San Pablo. Ese es su vicepresidente. A Geraldo Alckmin, que fue su adversario político, compitió de hecho en las elecciones con Lula da Silva y que fue uno de los primeros dirigentes políticos con los que llevó adelante la coalición que ahora está gobernando. Por favor, que tomen ubicación. Estamos tomando audio de sala, donde el auditorio no solo formará parte de este marco, sino también parte de este homenaje y este concierto de la hermandad argentina-brasileña. Vayan tomando ubicación. Porque los mandatarios, en este caso el anfitrión, el presidente Alberto Fernández, y nuestra visitante, por supuesto, tendrán un lugar preferencial, anfitrión y visitante, para poder escuchar este concierto
que va a sellar de alguna manera un día muy, pero muy trascendente y además naturalmente histórico. Horacio, mientras esperamos el concierto, queremos aprovechar también para agradecer al equipo de Noche de Mente que se dio gentilmente su espacio para poder cubrir, ¿no?, la transmisión. Así que lo decimos, mañana ya estarán en su horario habitual. Pero bueno, el agradecimiento al equipo de programa Noche de Mente. Mientras vemos las imágenes y seguimos esperando por este concierto, ¿no?, previo a la cumbre de la CELAC, como lo venimos reflejando durante toda la jornada, durante todo el noticiero y durante todo el día la cobertura de televisión pública que ha hecho un seguimiento y sigue haciendo este seguimiento de esta cumbre tan importante que se llevará adelante mañana. Falta poquitos minutos, nosotros iremos hasta las 20, ya nos están confirmando, faltan 7 minutitos. Horacio, Leticia, podemos seguir comentando lo importante de estos encuentros, ¿no?, y de este encuentro en particular, porque hay todo un gesto, toda una señal, todo un acercamiento con distintos temas sobre la mesa para tratar, para hablar, para consensuar. Sobre todo, me quedé pensando en lo de la agenda social, Horacio, Leticia, ¿no? Qué desafío por delante también, porque hay un contexto internacional, hay una crisis también internacional, incluso inflación global. Los gobiernos están tomando incluso parte en esta reconstrucción, luego también de un periodo de pandemia tan tremendo que afectó a nivel internacional y que nos afectó también a nosotros. Y podemos incluso, Leticia, hablar incluso de los conflictos bélicos, la guerra de Ucrania, y eso cómo impacta, porque está todo en una agenda. De alguna manera son factores que van teniendo en cuenta porque los países tienen que ir, bueno, buscando las formas y las maneras de cubrir esos tipos de agendas, no solamente la social, la política, la económica. La guerra y la pandemia, y un mundo con hambre. Un mundo con hambre. Se van cerrando fronteras, se van cerrando fronteras. Antes de la guerra, que el gas de Rusia, que el maíz de Ucrania, todo eso se terminó. Y si se terminó, hay otro recambio, así como lo mencionaste, Diana, un nuevo diseño internacional. Y todos tenemos hambre. Todos, por supuesto, uno tiene la fortuna de tener trabajo y oficios, pero hay millones de seres humanos que no lo tienen. No lo tienen. Y en nuestra América Latina, en diferentes procesos, y en los procesos dictatoriales que tuvo la América, y estoy hablando de los dictadores de terrorismo de Estado, que fue un proyecto del Consenso de Washington. No como algunos intentan parafrasear presidencias elegidas por sus propios pueblos. Estamos hablando del terrorismo de Estado y los dictadores del terrorismo de Estado. ¿No es cierto? Esos niños son de la Amazonia. Son niños de la Amazonia. Amazonia, donde la Amazonia, estuvo, ¿no, Lula da Leticia? Silva, visitó en las últimas horas. Recordemos que Jair Bolsonaro llevó adelante una deforestación feroz en la Amazonia. De hecho, fue, diría yo, más que la pandemia, fue el manejo de la Amazonia lo que Y un cambio llevó, climático brutal. sí, a un aislamiento de Bolsonaro, sobre todo por parte de mandatarios europeos, ¿no? De hecho, incluso se hablaba de lo que tiene que ver con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que lo planteaban como un obstáculo la deforestación que se estaba llevando adelante en la Amazonia. Bueno, ahí lo durante el hablábamos con gobierno Peretti. de Jair Las sequías Bolsonaro. no son solamente ocurrencias de un planeta caprichoso. El hombre ha hecho lo propio, y eso que estás mencionando, ahí están recorriendo la muestra, y eso que ha hecho el hombre en la deforestación, con ríos maravillosos, con vegetaciones que funcionan como pulmón de un planeta que necesita verde. Mirá cómo están nuestros ríos, mirá cómo están nuestros campos. Y de hecho, Horacio mencionó a Peretti, y otro de los temas, y me parece que va a ser uno de los desafíos de Lula da Silva, esta deforestación que llevaba adelante Jair Bolsonaro, lo hacía de la mano del agronegocio, ¿no? Agronegocio que apoyó a Bolsonaro. De hecho, en las movilizaciones, incluso que no reconocían a Lula, se veían los tractores, se veía lo que diríamos el apoyo del campo, que ese va a ser también uno de los desafíos de Lula da Silva, buscar conquistar también a ese
sector que se vio beneficiado claramente con el gobierno de Jair Bolsonaro. Y quería sumar la importancia de esta cumbre que, si bien decíamos, bueno, Nicolás Maduro anunció que no va a venir, se conoció en los últimos minutos, lo dijimos prácticamente como primicia que Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, finalmente tampoco va a venir, pero sí van a estar varios mandatarios de la región, Luis Arce de Bolivia, Gabriel Boric Centroamérica de Chile, Xiomara Castro de Honduras, Luis Lacalle Pou de Uruguay, entre otros mandatarios. Bueno, por supuesto Lula da Silva, que ya está acá, algunos que ya llegaron, otros que van a llegar en las próximas horas, y pensaba en la importancia que tiene esta cumbre, sobre todo en prácticamente la ausencia de la UNASUR. De hecho, hoy el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la necesidad de activar este organismo, la UNASUR, y también lo que mencionábamos del Mercosur, en un contexto en el cual Diana hoy hablaba, sí. Evo Morales, decíamos, un exmandatario boliviano que participó de esta cumbre social, y hay que recordar que Evo Morales no lo dejan entrar a Perú en este momento por denunciar el asesinato de indígenas, ¿no? Del pueblo indígena en Perú por protestar en Bueno, lo hemos contra del presentado gobierno de Dina juntos. Boluarte. Un ministro que ahora funciona como ministro del Interior Sí. acusó a Evo Morales de revueltas en el sur del Perú. Evo lo descalificó, lo desmintió. Y hablábamos pensando cómo va y viene. Antes de ir a esta presentación, vimos como Pietragala en Naciones Unidas denunciando Sí. cómo el juicio y la corte hace lo propio. Ese lawfare, ese fake news y ese golpe judicial no solo la volteó a Dilma, sino lo puso en prisión 500 días para decir, discúlpeme, usted era inocente. Tal era inocente que la revancha de la historia lo reubica como presidente por tercera vez. Entonces, atención con los poderes invisibles para algunos, pero constituidos como el Poder Judicial, en cualquiera de nuestros países. Sí, y muy alevoso, ¿no? Porque recordemos un Sergio Moro, que fue el juez que lo envía a la cárcel a Lula da Silva, y que se conocieron los chats con los fiscales de cómo organizaban justamente para condenar a Lula da Silva, juicios que después fueron anulados, pero que lamentablemente Lula pasó más de 500 500 días, preso. estamos hablando de un año y Exactamente. medio. Y no Es se pudo postular y ganó Jair Bolsonaro. Tal cual. Y después el hombre simuló su atentado. Después, hace muy pocas semanas, dijo que estaba descompensado y a punto de morirse en un hospital de Los Ángeles. Todas puestas en escena que juegan para diferentes proyectos económicos. Seamos absolutamente realistas y sinceros. El golpe del 76, por ejemplo, en la Argentina, fue un golpe económico. Y fíjate, vos estabas pensando algo, lo vamos a ampliar en otro momento. El 73 contra Salvador Allende fue el cobre.